You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know. Ricardo Martinelli, claro que tenía que decir algo al respecto y lo dijo en su cuenta de X. Vamos a reaccionar a lo que dice acá. Aquí está el post. Dice: Mulino asegura que Martinelli no puede ir a su asunción presidencial. En CNN Español está el video completo. La hizo el periodista de apellido Oppenheimer. Y la respuesta que dice Ricardo en el post es la siguiente: estoy totalmente de acuerdo y yo haría y diría lo mismo en caso contrario. Esta es la respuesta de Ricardo Martinelli a la publicación de CNN, en donde le hacen la pregunta a José Raúl Mulino sobre el tema de la posibilidad de que el expresidente ahora en la embajada de Nicaragua asista o no, y si está de acuerdo o no de que asista a la toma de posesión del presidente José Raúl Mulino, elegido democráticamente por los panameños el 5 de mayo de 2024. La respuesta que dio Mulino fue: mi amistad con Martinelli llega hasta donde empieza el cumplimiento de la ley. En un estado de derecho era la respuesta obvia y lógica. Pero lo que más destaco acá es que Ricardo Martinelli, siendo como es, como le decimos los panameños, el loco, a pesar de eso, mostró bastante cordura, mesura y la no alteración de la paz jurídica, social, económica y política. Creo que es lo último que necesitamos los panameños, pero lo más importante, este tipo de preguntas, como lo dije en videos anteriores, en nada ayudan ni benefician a la situación actual que tenemos en el país. Hay otros problemas: caja de seguro social, el agua, el desempleo, ¿verdad? Las carreteras como están, el sistema educativo colapsado, la caja de seguro social nuevamente, los medicamentos, los nombramientos, tanto de educadores como de médicos, y muchos otros, la delincuencia, producto también en gran medida por la falta de empleo y también las oportunidades y también la educación. O sea, muchos problemas en este país que el presidente tiene que... No, ni hablar de las planillas infladas y el presupuesto, la deuda externa que tenemos los panameños, producto de dos pésimos gobiernos, como lo han sido los gobiernos de Juan Carlos Varela y, sin lugar a dudas, quizás el más nefasto gobierno y poco transparente, opaco, oscuro gobierno que tuvimos con Laurentino Cortizo Cohen. Estas son unas declaraciones sabias, sensatas, correctas, normales. ¿Qué esperaban? ¿Tirar la cáscara? ¿Provocar pescar en río revuelto para ver si desestabilizábamos más a Panamá? Mala pregunta por parte del medio. No sé cuáles son los intereses. A lo mejor tú me puedas ayudar en los comentarios. Y lo que sí me alegra mucho es que estén en la misma frecuencia tanto Ricardo Martinelli como José Raúl Mulino. Primero Panamá. You know.